Muy buenas gente, esto es Clickitech, yo soy Gilberto López y el día de hoy veremos cómo mejorar el audio en OBS. Como ya saben, este video pertenece a la pequeña serie de OBS que estoy haciendo, la que empezamos con el video de cómo optimizar OBS. Primero que nada, agradecer todo el apoyo que estuvo teniendo el video anterior, ya que fue el segundo mejor recibido en base a las métricas mostradas entre tiempo, retención y views que ha tenido el video. De verdad, muchísimas gracias. Lo agradezco tanto porque hasta el día de hoy considero que es el mejor video que yo he hecho, además de que no esperaba que tuviera tanta buena aceptación, ya que pensaba que por ser un tema un poco más de nicho y un poco más técnico, un video un poco más técnico, no tendría tanta repercusión, pero la verdad soy muy agradecido con la repercusión que ha tenido. Muchísimas gracias. También aclarar que en el video de hoy el tema del audio es probablemente uno de los temas con los que más se van a pelear, o al menos así me pasó a mí. Pero hablando con un amigo que está estudiando producción musical, que dentro de ello va el tratamiento vocal, el cómo tratar la voz y todo eso, logré llegar a ciertas conclusiones, que por cierto mi compañero también revisó este guión y dio las respectivas correcciones que se tenían que hacer antes de ser grabado, así que muchísimas gracias. También decir que la música de mi colega es perfectamente escuchable en todas las plataformas de directos que hay, ya sea Facebook, ya sea YouTube, ya sea Twitch. Pueden escucharla sin ningún problema. El link de su Spotify estará en la descripción de este video. En este video vamos a tratar tres cosas. La primera de ellas es cómo mejorar el audio de OBS para que pase de sonar así. Este es el sonido que saca OBS desde mi micrófono sin modificar, sin filtros y sin arreglar, a sonar así. Este es el sonido que saca OBS de mi mismo micrófono en la misma posición, pero con filtros agregados y el audio ya tratado. Y por segundo también otras configuraciones que podemos mover a OBS para que el audio sea mejor emitido y recibido por la plataforma de streaming. Y con lo que empezaremos será con separar el audio de Discord con el del sistema, juegos, Spotify, etc. Y ya dejando de un lado la introducción, vayamos con el video. Primero vayamos con algo que a mí me cambió la vida, que es separar el audio de mi sistema, el audio de mi juego y el audio de mi Spotify del audio de Discord. ¿Por qué? Porque a mí me surgía un problema, y era que al momento de estar transmitiendo mis amigos se llegaban a escuchar por debajo del juego. ¿Y qué pasaba? Que yo no quería bajar el audio del juego porque yo en mis audífonos lo escuchaba bien, y si movía el fader para que se escuchara menos, el problema sigue siendo el mismo. Mis amigos escuchaban menos y el juego también, por lo que era exactamente lo mismo. Mis amigos escuchaban debajo del audio del juego. Así que busqué una forma de separar estas dos pistas individualmente y encontré un programa muy bonito llamado Voicemeeter Banana, el cual tendrán su link en la descripción de este video. Este es un programa gratuito, muy sencillo de utilizar y muy fácil de configurar también. Una vez descargado y abierto, deben identificar estos dos faders de este pequeño mixer, de esta pequeña mezcladora. Uno de estos faders se llama Voicemeeter Bio, que en sistema aparecerá como Voicemeeter Input, y el otro es Voicemeeter Aux, que en sistema aparecerá como Voicemeeter Aux Input. Una vez esto está identificado, tenemos que seleccionar por dónde va a salir el sonido. En el caso de este programa tenemos hasta para 3 dispositivos de salida. Se puede identificar muy fácil con el A1, A2 y A3. Para seleccionar el dispositivo de salida, simplemente vamos a cada correspondiente. En mi caso usaré el A1 porque solo tengo un dispositivo de salida, y lo seleccionan. En caso de que tengan algún otro dispositivo de salida que también quieran utilizar, simplemente vayan a A2 o A3 respectivamente y lo seleccionan ahí también. Es exactamente lo mismo. Ahora, para que cada uno de estos cables virtuales saque sonido por cada dispositivo de entrada, vemos que al lado derecho de los faders hay unos botoncitos que están como A1, A2 y A3. Eso es simplemente para marcar el dispositivo por el que queremos que salga el sonido de ese fader. Yo voy a marcar A1 en los dos porque quiero que ambos sonidos salgan por mi salida A1. En caso que ustedes quieran agregar alguna o quitar otra, simplemente los marcan o desmarcan según sea el caso. Ahora, para que la PC pase el audio por Voicemeeter Banana, tenemos que hacer lo siguiente. Y es que debemos ir a la configuración de audio. Ahí tenemos que buscar nuestro cable virtual que usaremos. En mi caso voy a utilizar el Voicemeeter Input. Ahora, cualquier cosa que suene del sistema va a pasar por ahí y lo vamos a escuchar nosotros en nuestros audífonos. Y para separar Discord es muy sencillo. Abrimos Discord, vamos a ajustes, voz y video, y ahí seleccionamos nuestro siguiente cable virtual, que en mi caso va a ser Voicemeeter Aux Input. Ahora, cualquier audio que salga por Discord va a pasar por ese fader. Cabe aclarar que si en los juegos ustedes no tienen su salida de audio en predeterminado, tendrán que hacer lo siguiente para poder escucharlos, y es ir a la configuración del juego, a la configuración de sonido, y en dispositivo de salida tendrán que seleccionar o el predeterminado
o el cable virtual que vayamos a usar para el sonido del sistema y de los juegos. Para configurarlo en OBS también es muy sencillo. Simplemente abrimos OBS, nos vamos a ajustes y nos vamos a la sección de audio. Buscamos la opción que dice audio de escritorio y ahí seleccionaremos uno de nuestros cables virtuales. Y en audio de escritorio 2 seleccionamos nuestro otro cable virtual. Y listo, nos aparecerán dos faders. Uno para el sonido del sistema y de los juegos y otro para el sonido de Discord. Simplemente renómbrenlos para no confundirse y listo. Cada audio por separado para manejar individualmente. Aprovechando que ya estamos en el panel de audio de OBS, aprovechamos para poner la frecuencia de muestreo en 48 kHz. Hay gente que dice que no se nota la diferencia, pero es diferencia que existe, así que la ponemos. Dejamos los canales en estéreo y lo demás no lo tocamos, ya que no afecta la calidad de audio de nuestro OBS. Luego nos vamos al panel de salida, nos vamos a audio y en caso de que tu plataforma de stream lo permita, ponemos los bits a 320. Ponemos el bitrate a 320, solo en dado caso que tu plataforma lo permita. Si no lo permite, déjalo en el máximo que tu plataforma permita para que la señal sea bien mandada y bien recibida. Y ojito, que para evitar posibles bugs o posibles fallos que pueda tener, hay que asegurarnos que nuestra frecuencia de muestreo del sistema sea igual que nuestra frecuencia de muestreo de OBS. Así que hay que cambiarlo. En mi caso es mediante el programa de mi interfaz de sonido, que es Universal Control de Presonus. Tu tarjeta de sonido tendrá el suyo propio y en dado caso de que no tengas una tarjeta de sonido, en caso de que uses el sonido de tu tarjeta madre, esto se cambia de la manera siguiente. En la parte de configuración de sonido, más opciones de configuración y ahí en grabación buscamos nuestro micrófono, opciones avanzadas y seleccionamos 48.000 Hz. Hacemos esto mismo en la parte de reproducción y en caso de que tu tarjeta de sonido, ya sea externa o interna, no tenga la opción de 48.000 Hz, simplemente transmite y utiliza la opción de 44.1 kHz. No pasa nada, no hay ningún problema, solamente utiliza esa opción. Ahora vayamos con la configuración del micrófono. Sabemos que OBS tiene ciertos filtros para tratar el audio, pero para conseguir los resultados que buscamos necesitamos mejores filtros y mejores plugins. Hablamos de que pasaremos de un sonido así. Este es el sonido que saca OBS desde mi micrófono sin modificar, sin filtros y sin arreglar, a un sonido como este. Este es el sonido que saca OBS de mi mismo micrófono en la misma posición, pero con filtros agregados y el audio ya tratado. Sí es una mejora notable y para llegar a ese resultado ocupamos mejores plugins. Los plugins que utilizaremos son los plugins de Reaper, un software de código abierto para realizar grabación y edición de audio. Y estos plugins son compatibles con OBS, son plugins VST y además son plugins gratuitos. Para descargarlo nos iremos al link que está en la descripción y para instalarlos es muy sencillo, simplemente damos siguiente, aceptar e instalar. Y ya una vez estando instalados nos aparecerán en OBS. Es importante que si tenías OBS abierto lo tengas que cerrar y volver a abrir para que te aparezcan. Te aparecerán como una extensión VST 2.x. Aunque ojo, es incorrecto que ustedes como tal tomen y copien mis configuraciones, ya que cada entorno es distinto, cada micrófono es distinto y cada voz es distinta. Aunque eso sí, pueden utilizar mis configuraciones como un punto de partida y de ahí ir moviendo según les convenga. También iremos comentando cosas importantes e iremos comentando cómo funciona cada plugin para que puedan acomodarlo a sus necesidades. Otra cosa que agregar es que un buen sonido en post, un buen sonido tratado, un buen sonido con plugins, la principal clave es un buen sonido de entrada. Así que asegúrense de tener el micrófono en una buena posición para que capte a buen volumen y de buena manera nuestra voz, el sonido de nuestra boca. Así será mucho más fácil tratarlo y poder obtener un mejor resultado. Una vez teniendo todo esto en cuenta, podemos continuar. Antes de todo, es preferible que activemos la monitorización. Esto se hace de manera muy sencilla. Nos vamos al fader de audio, damos clic derecho y nos vamos a prioridades avanzadas de audio. Y en la parte de monitorización de audio damos solo monitorización. En caso de que su interfaz sea de más de una entrada, tenemos que activar el sonido mono, porque si no saldrá por los dos lados y al solo tener un micrófono se escuchará solo por un lado. Activando la opción mono, todo el sonido irá por un solo carril que se transmitirá a los dos audífonos. Ahora empezamos con la configuración de los plugins. Yo empiezo colocando un ecualizador, que para poder añadirlo me voy a la sección de filtros, agrego una extensión VST 2.x y seleccionamos Rea EQ. Este es el ecualizador de Reaper. Abrimos la interfaz gráfica y esto es como yo lo tengo configurado. Iré explicando un poco. Primero
Primero que nada recorté algunos graves. Hacerlo es muy sencillo. Nos vamos a la bolita 1 que es aquí en la opción 1. Lo primero que hice fue recortar algunos graves. Esto es algo que muchísimos micrófonos de voz ya hacen por defecto, pero aún así no está de más también recortarlos para darle un pequeño apoyo al micrófono, o en dado caso de que tu micrófono no lo haga, tú lo haces de aquí manualmente. Para hacerlo seleccionamos la bolita número 1 y ponemos el tipo en High Pass. Esto hará un recorte total de las frecuencias graves y hacerlo ya es muy sencillo. Simplemente vamos moviendo mientras vamos hablando y hacerlo es muy sencillo, aunque tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si lo hacen mal o si se pasan, podrían cortar frecuencias graves de la voz, frecuencias graves que queremos, que aportan a la voz. Así que es fácil hacerlo, pero háganlo con cuidado y háganlo mientras van hablando. Cuando noten que ya se comen un poco de las frecuencias de la voz, retroceden un poquito y ahí paran. Otro consejo que puedo dar que a mí me sirvió mucho es que tomo una de las bolitas, lo subo hasta arriba, lo hago súper delgadito y lo muevo de un lado a otro buscando alguna frecuencia que me guste o me disguste, y dependiendo de si me gusta o me disgusta, lo subo o lo bajo un poco y lo expando. Hay también frecuencias que podrían tener en cuenta. Por ejemplo, alrededor de la frecuencia 1000 hay algunas frecuencias que hacen que la voz se escuche muy nasal, así que una cosa que yo hago es bajar aquí un poco. Alrededor de las frecuencias 2000 y 5000 están las frecuencias que le dan más presencia a la voz, también las que la hacen más entendible. Así que podrían buscar por aquí una frecuencia que les guste y subirla un poco. Y otra cosa que yo también hago y les recomiendo es poner un high shelf en las frecuencias altas, ya que estas frecuencias les dan más brillo a tu voz. Aunque ojo, háganlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque igualmente muchos micrófonos para voz ya les dan este brillo, ya suben estas frecuencias para que tu voz tenga ese brillo. Así que ustedes háganlo con mucho cuidado para que el sonido no vaya a ser molesto. Un tip que les puedo recomendar es que busquen el modelo de su micrófono y agreguen Frequency Response, y les mostrará la ecualización que le mete el micrófono a su voz, el que le mete el micrófono a todo lo que está grabando. Ahí se podrían dar ya una idea de cómo ecualizar ustedes y cuáles son las frecuencias que ya trata su micrófono para no tocarlas tanto. En dado caso de que no encuentren las frecuencias de su micrófono, háganlo oído. Es algo sencillo de hacer. Vayan monitoreándose, etc. Y si desean añadir algún puntito más, simplemente váyanse en Add Band en la parte de abajo y listo. Después seguimos con el compresor, el plugin que se llama Reacomp. La función de este plugin es devolverte una señal menor a la señal que mandas a partir de un límite que tú pones, y los decibelios que devolverá se basarán en el ratio que tú escogiste. Por ejemplo, imaginemos un ratio de 2:1, que básicamente significa que con cada decibelio que te pases del límite que marcaste, te devolverá la mitad. Por ejemplo, imaginemos que con el ratio de 2:1 que dijimos, te pasas 10 decibelios. Lo que hará el compresor es que esos 10 decibelios los comprimirá y te devolverá 5 decibelios. Esto ayuda a mantener más regulado el sonido, pero sin quitarle tanta dinámica a la voz, por lo que si gritas sí se escuchará más fuerte, pero en un volumen normal, cuando hables normal o estés susurrando, la voz no perderá dinámica. Veámoslo como golpear un colchón. Cuando lo golpeas puedes hundir tu mano, pero te cuesta porque el colchón devuelve cierta resistencia. Algo así hace el compresor. Sabiendo su función, veamos más o menos las configuraciones que yo le tengo y vamos a ver cómo las podrías configurar tú. Lo primero que tenemos que acomodar es el threshold, y yo lo acomodo de una manera muy sencilla que les voy a explicar. Simplemente estén hablando a un volumen normal, al volumen normal que cuando ustedes usan stream. Obviamente hay que tener el micrófono en la posición de cuando hacemos stream. Estamos hablando y ponemos el threshold en la parte más alta de ese volumen, de esa voz que estamos emitiendo nosotros. Tal vez subirlo un poquito más para darle cierto rango. A partir de que su voz sobrepase ese límite que pusiste con el threshold, empezará a comprimir. El attack y el release yo lo tengo en default, porque tampoco noté que nada de esto afectara ni dañara mi sonido para mal, así que lo dejé normal. Pero lo que sí moví yo fue el ratio. Yo puse un ratio de 4:1. ¿Por qué? Porque hay veces que sí grito mucho y no quiero dañar a mi audiencia, así que lo controlo. Se hace una compresión algo fuerte, pero a volúmenes normales, cuando hablo normal, la voz ni siquiera es afectada prácticamente. Yo les recomiendo que para empezar pongan un 2:1 y de ahí vayan moviendo. Otra opción que yo activo es el Auto Make Up, ya que con esta opción nuestro compresor va a elevar el sonido para que esté a un volumen normal de como estuviéramos hablando nosotros, ya que esa compresión que te va a hacer que pierdas cierto volumen en general te lo devuelve. Y pues eso, así es más o menos como yo lo tengo configurado. Simplemente vayan haciendo pruebas y vayan moviéndolo según les convenga. Lo siguiente que yo hago es opcional, pero
puede que les sirva. En mi caso, a mí sí me ayuda. Lo que hago es ponerle gain, es darle una ganancia. ¿Por qué? Porque mi micrófono, al ser condensador, muchas veces le falta cierta potencia para llegar a cierto volumen y que se escuche mejor. Ya que incluso si muevo la perilla física, puedo llegar a saturar y descomponer el audio. Así que lo que yo hago es darle ganancia con el plugin de gain de OBS. Simplemente vayan testeando a ver qué tanta ganancia necesitan, pero si ustedes sin este plugin ya se escuchan bien, preferiblemente no lo pongan. Después seguimos añadiendo una puerta de ruido. Este plugin se llama Regate o Reagate. Abrimos la interfaz y aquí explicaré las únicas cosas que le moví. Primero que nada, el fader de la izquierda. Este fader es a partir de qué decibelios o a partir de qué volumen la puerta de ruido dejará pasar el sonido. Para acomodarlo es muy simple. Lo que les puedo recomendar es que simplemente se queden callados y dejen que el micrófono capture todo el sonido ambiental. Una vez vean más o menos a qué nivel está el sonido ambiental, ponen la puerta de ruido un poco más arriba que este sonido ambiental. Así no dejará pasar el ruido ambiental cuando estén callados, pero cuando hablen sí dejará pasar el volumen de su voz. Un consejo que les puedo dar yo desde mi experiencia es que lo pongan un poquito más arriba de lo que le deberían poner simplemente por el volumen del ambiente. ¿Por qué? Porque yo tengo ciertos problemas y es que de repente produzco sonidos con la voz involuntarios, literalmente involuntarios, ya sea como, no sé, de pasar saliva, etcétera, y es algo que siento que queda muy mal en un directo. Así que yo le subo un poco más para que estos sonidos no sean captados por el micrófono. Es un tip que yo ahí les dejo. Otra cosa que yo muevo es el attack y el release. ¿Por qué? Porque esto, al ser un directo, hacer un evento en vivo, pueden que estos dos plugins no sean 100% precisos. Lo que haría que tal vez al momento de hablar tardara un poco en dejar pasar nuestro sonido de la voz, o que cuando empecemos a bajar un poquito la voz, el sonido sea cortado de repente. Así que después de varias pruebas peleándome con la puerta de sonido, lo configuré de la siguiente manera, y es poniendo el attack en 10 milisegundos y el release en 250 milisegundos. Podrían probar con estas medidas, pero ya les digo, lo mejor es ir testeando, ir viendo qué tal, se monitorean y ahí lo ponen en base a sus necesidades. Y lo último que yo pongo es un limiter, un limitador con el plugin de OBS. Lo que hace es más o menos lo mismo que un compresor, pero muchísimo más agresivo. Y es que él no te devuelve decibelios de los decibelios que te pasas, sino que directamente corta el sonido por encima. O sea, si tú generas ruido sobre el límite que marcaste, el sonido sí se reproducirá, pero lo que pasa es que lo cortará. Por ejemplo, si tú pones un limiter a menos 10 decibelios y causas un sonido que llegue hasta los menos 2 decibelios, el sonido sí se escuchará, pero se escuchará a menos 10 decibelios y cortará todo el dinamismo de la voz. Además de que si sobrepasas por mucho este límite, lo que causarás es que el sonido distorsione, y distorsiona muchísimo. Así que para lo que yo uso este plugin es solamente para una cosa, y es para ponerlo en menos 2. Así cualquier sonido que sobrepase menos 2 y se acerque mucho a los 0 decibelios, y así logro que el sonido no dañe a mi audiencia, además de que no sature y perjudique al sonido general. Si vemos el compresor como golpear un colchón que devuelve cierta resistencia, un limitador es directamente como golpear una pared, pues no dejará que nada pase y frena el sonido de golpe. Como ya lo comenté, yo lo tengo configurado así. El umbral lo tengo en menos 2 decibelios y el release lo tengo en lo que venía por default, que es 60 milisegundos. Eso es en general todo lo que yo pongo para mejorar mi audio. Y lo mejor es que todo lo que vimos son plugins gratuitos, para que todos puedan tenerlo. Una última recomendación es que aunque ustedes escuchen perfecto en su monitorización, le pregunten a su audiencia qué tal se escuchan y escuchen su mismo teléfono en diferentes dispositivos, porque cada dispositivo reproduce el sonido de una manera distinta. Así que tienen que asegurarse de escucharse bien en audífonos, bocinas de PC, celulares, etc. Aunque con esta explicación rápida no tendrán mayores problemas. Sin más que decir, yo me despido. Recuerden que todos los links estarán en la descripción del video, en conjunto a los links del material que yo necesito para mi sonido, mi micrófono, mi tarjeta de sonido, etc. Y además de un micrófono USB que analizamos hace poco en el canal, que por cierto el video está apareciendo en la esquina superior derecha de la pantalla. Les recuerdo que todos los links de compra que puse son links de afiliado de Amazon y que si los utilizan apoyan muchísimo al canal. También procuren seguir al canal en todas sus redes sociales que están en la descripción del video, en conjunto con mi Twitter personal y mi canal de Twitch, por si quieren pasarse un rato y saludar. Se me cuidan mucho, nos vemos en el siguiente video, bye bye.